mensajes que traemos todos los domingos acerca de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya hemos visto el capítulo 1 y hace 8 días terminamos el capítulo 2. Vamos a comenzar hoy con el capítulo 3. Este sería el mensaje número 7 de esta sección. Yo le pediría el favor a los hermanos que fallan a los cultos que se pongan al día. Espero que hoy en esta prédica les vaya un poquito bien. Mi tema en esta mañana es los servidores de Dios. Los servidores de Dios. Gracias. Estaba seco. Los servidores de Dios. Todo el capítulo 3 nos va a hablar acerca de, o como dice ahí la Reina Valera, colaboradores de Dios. Pero le quise poner los servidores de Dios y de ahí encontré 4 puntos que quiero que tratemos, pero hoy vamos a tratar los 2 primeros. Así que voy a hablar en primera instancia la conducta inmadura de los cristianos en Corinto. Y de pronto aquí no. Número 2, la obra de los servidores de Dios. Y luego vamos a hablar de la recompensa, por 8 días, de los servidores de Dios y del templo de los servidores de Dios. O el templo, sí, de esos servidores. Así que mi tema es los servidores de Dios. Y los primeros 9 versículos que acabamos de leer acá con el hermano Jorge es lo que vamos a exponer en esta mañana. Y espero que haya orado, y espero que en su oración haya sido: Señor, ilumina la palabra, dame capacidad para entender, pero sobre todo para obedecer. Lo primero que quiero hablar, y esta primera parte se me parece tanto al jueves, que los que vinieron el jueves ya recibieron su poquito, pero ahorita van a recibir un poquito más, que es lo que les falta. Pero tengo que hablar de esa parte. Estamos estudiando la Biblia de una manera expositiva, y como les decía el jueves a los hermanos, no podemos saltar versículos y hay que decir lo que el versículo dice. Así que eso es lo que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a hablar esta mañana, antes de entrar a hablar de los servidores de Dios, yo pensaría, para ser servidores de Dios exitosos, que Pablo tiene que tocar un tema que es el que ha venido tocando. Recuerde que hay un problema en Corinto. Es que Corinto, bueno, muchos problemas. Nosotros hemos detectado en la introducción más de 12 problemas que tenía la iglesia de Corinto. Pero principalmente está el tema de las divisiones, que es por donde el apóstol Pablo está entrando. Y él entonces habla de que el problema de las divisiones es porque ellos están manejando una sabiduría humana y no la sabiduría de Dios. Y por eso tocamos mucho el tema de la sabiduría de Dios. Es más, hablamos del contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana, y terminábamos diciendo que la sabiduría de Dios se revela por medio del Espíritu Santo. ¿Y por qué veíamos hace 8 días que hay un hombre natural que no lo puede? El hombre natural no recibe la sabiduría de Dios. El mensaje de hace 8 días lo mandamos ayer, se subió desde el viernes, así que usted anda con nosotros al día y es de esta iglesia. El que es de esta iglesia está pendiente de lo que pasa en esta iglesia, de manera que usted aquí ya debió haber escuchado ese tema y entender que a menos que usted sea espiritual, usted no puede entender nada de Dios. El hombre natural no entiende nada de Dios. Dejamos claro que esa es la razón por la cual mucha gente va a las iglesias, aun sean bíblicas o reformadas, y se sientan ahí en las sillas por años y no les pasa nada. Porque quieren entender la Biblia con su mente natural, mas no con la espiritual. Solamente el hombre que es espiritual. ¿Y cómo es un hombre espiritual? Una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Pero ahorita el apóstol Pablo nos va a hablar de algo que no quisiéramos hablar, pero que toca hablar. Y es la conducta inmadura de los cristianos de Corinto, de los cristianos a nivel de todos los tiempos de la iglesia, y que muy posiblemente haya aquí o esta mañana. Voy a leer otra vez versículos 1 al 4 para desglosar estos versículos. De hecho, me quisiera quedar ahí solamente esta mañana. Vamos a ver.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Había una conducta carnal en los cristianos. Y vamos a comenzar por ahí. Ya lo dije, en los cristianos. No, cuando lee esta parte uno pareciera que se refiere a gente impía. Pero no porque el verso 1 dice de manera que yo, hermanos, y ya con esa palabra hermanos salvó la patria el apóstol Pablo, porque lo que les está diciendo es mis hermanos carnales. Quiero aclarar acá este punto y de entender que son hermanos, a los cuales Pablo no pudo hablarles como si fueran espirituales, sino que les tuvo que hablar como a carnales, y luego dice como a niños en Cristo. Pero permítame, yo voy hasta el 14 del 2 para que conectemos todo y así comprenderemos mucho mejor, como veíamos hace 8 días, y entenderemos el asunto. Dice el versículo 14 del 2, pero el hombre natural, entiéndase por hombre natural ahí el hombre carnal, o el impío, el inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, no está la palabra hombre, pero ahí entendemos que es el hombre espiritual. El espiritual juzga todas las cosas, decíamos, o sea, él puede juzgar todo lo que es de Dios, pero él no es juzgado de nadie. El impío, decíamos, usted no lo puede juzgar a él. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Habíamos dicho que nadie. Sin embargo, dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo, de manera que, así quedó hace 8 días ahí, ahí está el capítulo 2, nosotros somos espirituales. Pablo está diciendo en Corinto, ustedes no son carnales. La mayoría de los de Corinto son carnales, pero la iglesia que está en Corinto no es carnal, es espiritual. Tienen la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, veo otra vez, espirituales, que tienen la mente de Cristo, a ustedes, hermanos, que son mis hermanos. Ahora tengo que hablar de un problema, y es que no pude hablaros como espirituales. O sea, ustedes son espirituales, pero cuando yo les voy a hablar, yo no les pude hablar como espirituales, sino que yo tuve que hablarles como a carnales, o sea, como a naturales, como a impíos, como a no creyentes. ¿Y quiénes son esos? Los niños en Cristo. Les hablé como a niños en Cristo. Y entonces aquí hay que decir algo. Usted sabe que antes de venir yo aquí para predicar, a mí me gusta tener varios comentaristas, y como encontré como 2 comentaristas, y sé que la gran mayoría de ellos dicen eso, dicen que uno encuentra en la Biblia 3 categorías de personas. Y entonces ellos dicen, mire, los primeros que encontramos son los impíos. Los segundos que encontramos son los cristianos regenerados, llenos del Espíritu Santo, pero encontramos un tercer nivel y un grupo que son los cristianos carnales. Y entonces acuden a este texto a decir, pero cuando uno lee la Escritura, hermanos, no este texto, si yo me meto solo en este texto, yo diría lo mismo, y usted ahora que acaba de leer conmigo diría, claro, ahí está. Está hablando de que el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Luego está hablando de que el hombre espiritual es el único que las percibe. Ahí hay 2 grupos, pero ahora Pablo introduce un tercer grupo que dice aquí que son los carnales. Dice que no pudo hablarnos como espirituales, tampoco les habló como a impíos, porque no son impíos, porque son hermanos. Entonces, como son hermanos, ¿qué son? Ahí dice la Biblia, Pablo dice que son cristianos carnales. ¿Y quiénes son los cristianos carnales? Pues los niños en Cristo, dicen ellos.
Obviamente que usted cuando lo mira aquí dice que sí, pero cuando usted mira la Biblia en su contexto general, usted va a encontrar desde Génesis que el Señor habla de dos simientes: la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Y usted va a encontrar por toda la Biblia que así es. La simiente de la mujer son los hijos de Dios, los espirituales, los elegidos, la iglesia, el pueblo de Israel, que son los circuncidados, los hijos de Dios, circuncidados espiritualmente. Ese es un grupo, los hijos de Dios, los espirituales, el pueblo de Dios. Encuentra la simiente de la culebra, la simiente de Satanás, son los impíos, los inconversos, que los ha habido por toda la vida, de manera, y el mismo Señor Jesucristo habló, hijos de Dios, hijos del diablo. No hay un tercer grupo, solamente hay, hermanos, dos grupos: impíos y creyentes, pueblo de Dios, pueblo del diablo, y ya. Así que en esta palabra, ¿qué encontramos? Que hay creyentes e impíos. Encontramos gente carnal o gente espiritual. Y que los carnales no entienden porque están muertos espiritualmente. Los espirituales son los creyentes regenerados. Sí pueden entender la Biblia, la palabra, como veíamos hace 8 días en el tema. ¿Por qué? Porque ellos tienen al Espíritu Santo. Además que tienen un corazón nuevo, tienen al Espíritu Santo. Y terminábamos diciendo que entonces sí podemos saber las cosas de Dios. Eso de que alguien dice por ahí, no, es que yo no entiendo nada. No me estoy refiriendo al milenio. Eso es duro. Y usted lo va a entender más adelante, pero por lo menos algo pudimos ver ahí. Pero estamos hablando de lo elemental. Lo puede entender porque tiene un corazón regenerado, lo puede entender porque tiene el Espíritu Santo en usted, que es el que le guía. Y va a entender más cada vez. Como decía la hermana Virgelina ahora, el año anterior, yo no sé usted, voy a hablar de la hermana Virgelina. El año anterior la hermana Virgelina se leyó toda la Biblia con mi esposo y conmigo. Ahora volvimos a leerla, ella la está leyendo, ya está contenta porque ya terminó Génesis, va a entrar a Éxodo y dice, ay, me leí Génesis y yo digo, pero ¿cómo yo estoy viendo algo? Yo estoy leyendo algo que no leí el año pasado. Le digo, claro, es que el año pasado no entendió muchas cosas que ahora ya va a entender. Y si hermana en el 2021 vuelve a leerla, va a decir, ¿y cómo? Esto estaba ahí, la he leído 2 veces ¿y por qué? Porque así somos, así es, hermano. Y a la 7ª vez que lea la Biblia, pasa otra vez por ahí y dice, uy, esto estaba ahí. Porque la iluminación se va ampliando. Siempre estaba ahí, solo que yo no la veía, ahora la veo. Siempre estaba ahí, yo no la veía, ahora la veo. Ahí estaba, yo no la veía, ahora la veo. Ahí estaba, yo no la veía, ahora la veo. Por eso hay que estudiar la Biblia, hermanos. Y nunca hay que parar. Bueno, déjenme eso para el mensaje. 3 cosas ahí. La primera, Señor, yo creo que no vas a salir de aquí hoy. No, Señor, mejor no salgo de aquí. Quiero ir despacio aquí. La primera. Número 1, la conducta inmadura de los cristianos. Número 1 de ese primer punto. Pablo trata a los corintios como si no fueran espirituales, sino carnales. Pablo trata a los corintios como si no, ¿cómo? Parecido, como si no fueran espirituales, sino como si fueran carnales. No son carnales, son espirituales, pero su conducta es la conducta de un carnal, no es la conducta de un espiritual. Ellos son espirituales, pero su conducta no es la de un espiritual, sino la de un carnal. Por eso Pablo les dice, mire, corintios, ustedes son mis hermanos, de manera que yo, hermanos, no pude. Cuando les iba a escribir, yo quería escribirles como si fueran espirituales, pero al ver su conducta carnal, ustedes sí son espirituales, pero cuando veo su conducta carnal, yo ya no puedo tratarlos como si fueran espirituales, yo ya no les puedo escribir como si fueran espirituales. No pude hablarles como si fueran espirituales. Por eso a veces yo tengo que predicar y no como si fueran espirituales, sino que toca hablarles como si fueran carnales. ¿Y quiénes son los carnales? A menos mal que ahí está la palabra, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Bueno, Pablo, ¿acaso nosotros no somos niños en Cristo? Sí y no.
Cuando hablamos de la regeneración, del nuevo nacimiento, que es muy parecido cuando Jesús habla con Nicodemo al nacimiento natural. Y tenemos aquí a Camila, que muy pronto cumplirá 3 años. Pero ahora ya dice unas palabras que no decía cuando tenía 1 año. Cuando cumpla 10 años, usted será una lora por aquí corriendo. Cuando cumpla 15 años, yo creo que hasta me dirá, bájese, yo predico, tío. No, ya no lo va a hacer, yo sé, pero diciendo nomás. Cuando tenga 30 años, quizá ya hasta tiene hijos por ahí. Porque Camila nunca se va a quedar como una niña. Y el nuevo nacimiento es lo mismo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es cierto que cuando nacemos de nuevo y tiene una simbología, tiene un parecido, sí, un parecido al nacimiento natural. Nosotros comenzamos de niños. Y el pastor tiene que dar lechita, por eso el pastor tiene que entender que tiene gente niña y que tiene gente madura, y por eso tiene que dar todo, tanto leche como alimento sólido. Pero el problema con Pablo es que Pablo dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a niños en Cristo. O sea, está bien, cuando ustedes nacieron de nuevo, eran unos niños, les di lechita, pero después de volver, ¿saben cuántos años van ahí? 5 años. Pablo está diciendo, esta iglesia tiene 5 años y son todavía niños. No. Pablo dice, no puede ser. No. A eso es que se refiere. A eso es que se refiere. Entonces ellos no son carnales, son hermanos, ya lo dijimos. Un carnal, no un cristiano carnal, no un cristiano carnal, un carnal. Pero sí podemos decir, un carnal es un impío, pero un cristiano que tiene conductas carnales, tiene conductas de impíos, la Biblia lo llama niño espiritual. Ahora, y aclaro, hace 8 días hablábamos nosotros de la madurez, ¿sí o no? A los que han alcanzado madurez. Y decíamos, todos, la iglesia es madura. Y yo les dije que hay una madurez en otro sentido. Somos maduros de que somos justificados, fuimos santificados una sola vez, ya somos justificados, eso no lo cambia a nadie. Usted no puede ser más justo de lo que es ahora, no puede ser más santo de lo que es ahora en cuanto a la legalidad, en cuanto al orden de la salvación. Cuando hablamos nosotros del crecimiento en santidad o en el carácter de Cristo, ahí sí hay una madurez a la cual hay que llegar, y no somos perfectos, necesitamos ir creciendo. Lo anormal es que nos quedemos en las primeras bases y no crezcamos. Entonces, en ese sentido, si hay cristianos, no que son más espirituales, por favor. El cristiano es espiritual, y eso no hay uno más que otro, no. Pero sí hay cristianos que son un poquito más maduros que otros, tienen más conocimiento que otros, tienen una mayor práctica que otros. En ese sentido sí, pero son espirituales. Si alguien nació de nuevo hoy, no sabe nada, él es espiritual como aquel que tiene 80 años y ya se va a ir para el cielo y lleva 80 años en la vida cristiana. Espiritualmente son los mismos, son lo mismo, son espiritualmente, son salvos. Pero el de allí ha crecido un poco más en cuanto a su madurez espiritual. Eso es lo que hay que entender. O sea, en ningún momento se espera que nos quedemos niños. Y esa es la parte que él tiene que atacar ahora. Entonces, dejo aquí un punto un poquito fuerte, y es que la diferencia entre un niño espiritual y un carnal es que el niño espiritual puede salir de esa condición, el carnal no. Ahora, yo espero que en esta mañana, ya me anocheció, espero que en esta mañana yo quiero pensar así, que aún, Señor, y ojalá toquemos ese punto, hay niños espirituales, pero van a salir de esa condición, porque si aquí hay carnales, usted no va a salir de esa condición nunca. Y usted
usted puede estar conmigo aquí 100 años más y nunca va a salir de esa condición. Ah, pero si es un niño espiritual, por favor, usted puede y tiene los argumentos. Se los voy a mostrar ahora para salir de esa condición. Versículo 2. Déjeme, yo lo conecto con el 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. ¿Cómo? Esa palabra ¿cómo? Es importante. ¿Cómo? A espirituales, siendo espirituales, sino como a carnales, no siendo carnales. ¿Qué es un carnal? No un cristiano carnal, sino un cristiano que tiene una conducta como los carnales. ¿Cómo es él? Niño en Cristo. Y luego mire lo que dice: os di a beber leche y no vianda. La palabra vianda aquí es alimento sólido. Leche aquí se refiere a la leche materna. Os di a beber leche. Dice Pablo, mire, cuando yo los veo a ustedes, yo digo, caramba, pero estos corintios son mis hermanos. Ellos son espirituales. Pero su conducta es como la del carnal, como la del impío. Entonces yo no puedo hablarles como a espirituales. Entonces, ¿qué tengo que darles? Yo tengo que darles entonces es leche y no puedo darle alimento sólido para gente madura. Verso 2. Por eso, os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces. O sea, cuando fui a ustedes a fundar la iglesia, eso está en Hechos 16, ustedes no eran capaces. No eran capaces. Por eso les di leche allá. Yo me acuerdo, diría Pablo, hace 5 años atrás yo les di leche porque ustedes no eran capaces. Pero ahora ni sois capaces todavía. Pasaron 5 años y todavía no son capaces de alimento sólido y tengo que volverles a dar la misma lechita. ¿Pero qué pasa? Ese es el problema que está mirando Pablo en la iglesia de Corinto. Recuerda que Pablo fundó la iglesia de Corinto. ¿Cuánto estuvo Pablo en Corinto? 1 año y medio. Y en ese 1 año y medio él dice que les dio leche. ¿Por qué les dio leche? Porque cada vez que le iba a dar alimento sólido, ¡ay! Lloraban como niños. Les dolió una muela, ¡ay, pastor! ¡Ay! ¿Por qué no me vino a la reunión? ¡Ay, pastor! Pablo, pastor Pablo, apóstol Pablo. Teníamos una célula y ¿por qué no fue? ¡Ay, pastor Pablo! Si usted supiera. Yo hice culto aquí el domingo y usted no vino. ¡Ay, pastor! ¡Que si pierde! Y luego viene el pastor Pablo, el apóstol Pablo, y le dice, mira, yo les quería hablar del milenio, pero llevo ya 3, 4 domingos que no me llegan al culto, tengo que volver a empezar. No, ¿sabe qué? Biberón, ¿dónde está? Venga, yo les voy a meter otra vez el biberón. ¡Ay! No, aquí no hay ninguno, no sé. Realmente eso allá. Os di a beber leche cuando yo estaba con ustedes, pero me ausento de ustedes. ¿Y sabe a quién dejó? Apolos. ¿Quién es Apolos? Dice la Biblia, poderoso en las escrituras. Un predicador de la talla más alta. Lo dejó ahí. Y la gente, uy no, yo soy de Apolos, de Apolos. Y luego cuando Pablo le va a escribir, 5 años, todavía no son capaces. ¿Ah? Les hablé del milenio hace 6 meses. Pasaron 3 años y les voy a hablar del milenio y todavía no. ¿Qué es eso? No, yo sé que es un tema duro, solamente estoy poniendo un ejemplo. O sea, lo que quiero decir con eso es que en 3 años ustedes ya deben pues saber algo del milenio, caramba. Ay, Cristo. No son capaces todavía. ¿Cuál era el problema que ellos tenían? Entonces Pablo ve a los corintios en Corinto, a los cristianos en Corinto que no pueden digerir alimento sólido. Solamente podían beber leche y Pablo tiene que darles leche. El escritor de la carta a los hebreos toma la misma parábola de la leche del bebé y mire lo que dice ahora. Vamos a ir a Hebreos 5, toma la misma. Parece que esto como que es normal. Bueno, no debería ser normal, pero
Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y aquí vamos a comenzar a ir aplicando esta palabra. ¿Cuál es la razón por la cual algunas personas son niños todavía? Recuerde, han pasado 5 años. Pablo dice, cuando yo les enseñé la palabra, ustedes no eran capaces, está bien, pero ahora, después de 5 años, todavía no son capaces de tomar alimentos sólidos, sino lechita. Y entonces, la carta de los Hebreos 11 nos dice acerca de esto. ¿Y qué es esto? Bueno, él viene hablando acerca de todo lo de Melquisedec. Entonces dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Tengo mucho que decir y difícil de explicar. ¿Pero por qué es difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hermano, ¿quién es el culpable de la niñez espiritual? El mismo bebé espiritual. Él es el culpable. El mismo creyente es culpable. Aquí estoy viendo algo. Dice que por cuanto os di a beber... difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Son los hebreos acá. Son los creyentes de la carta a los hebreos que se han hecho tardos para oír. Entonces dice el verso 12, porque debiendo ser ya maestros, al otro día de la conversión, al año, no, después de tanto tiempo, el escritor de Hebreos dice, mire, ustedes debiendo ser maestros después de tanto tiempo, les he enseñado la palabra 1, 2, 3 veces. ¿Cuánto tiempo llevas? Ya debieran ser graduados como maestros después de tanto tiempo. Pero entonces, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y cuáles ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ven? Estos son los cristianos que son niños espiritualmente y por esa niñez espiritual, escuchen, por esa niñez espiritual, por estar tomando leche y no alimento sólido, su conducta y su comportamiento se parece a la de un impío. ¿Me oyó? Ahora, ya entiendo. Claro, ahí está. Hay gente que viene a la iglesia y solamente pide leche. Cuando el pastor tira alimento sólido, no se lo come. Deme leche. Y entonces, ¿cuál es la conducta? Igualita a la de los impíos. Pero son hermanos. Y saben, y eso es lo que a uno lo decepciona. Vean, sigamos. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar ¿qué? ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, mírelo, es inexperto. El que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Oiga, se pusieron de acuerdo el apóstol Pablo y el autor de Hebreos. Para mí que es el mismo. Usted es un inexperto porque es un niño. Cada vez que el diablo viene, ahí cayó. La cascarita de Satanás, turrundún. La tentación, Satanás medio le hace así y ya lo embobó. Satanás saca los juguetes del mundo y ¡wow! Y él ¡oh! Pero es un hermano. Pero estuvo en la feria de Cali. ¿Qué pasó? Es un hermano, pero en diciembre se emborrachó. Es un hermano, pero no perdió partido de fútbol de su equipo favorito, pero sí los partidos de Cristo aquí en el culto. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, no es para los niños. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Volvamos a 1 Corintios 3.
Ellos eran bebés espiritualmente. Voy a decir algo fuerte. Ellos eran bebés espiritualmente porque no deseaban la palabra de Dios y las cosas de Dios o las cosas espirituales como un bebé desea la leche materna. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. 2.1. Primera de Pedro 2.1. ¿Por qué eran bebés? 2.1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desechando eso ya. Vamos, desechando eso. Romanos 12, ¿qué dice? No se conforme a este siglo, no se conforme a este mundo. Colosenses 3.1, ¿qué dice? Haced morir lo terrenal en vosotros, ya. Un cristiano que hace, rechaza todo lo del mundo, néguese a sí mismo. Un cristiano que hace, tiene una nueva perspectiva, la de Dios, la del reino de Dios, el mundo, ¿ya qué? Somos nuevas criaturas. Entonces por eso vine a decir antes: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí hay algo que se llama crecer para salvación. Pero él está poniendo el ejemplo de un niño. Y está diciendo: un niño recién nacido necesita la tetica de la mamá. Si no le puede dar mamá, no le puede dar teta a la mamá. Entonces, ¿qué? Un tetero. Aún yo me he dado cuenta que muchas madres se sacan la leche, la materna, la echan al tetero y se lo dan. Y el bebé quiere esa leche. Y el bebé anhela esa leche. Por eso él toma otra vez la misma analogía. La trae ahora Pedro y dice: mire, con relación a la vida espiritual, con relación a las cosas de Dios, sobre todo con relación a la palabra de Dios, el creyente ahora que está en Cristo, el creyente debe anhelar, debe desear. En él tiene que haber un anhelo, en él tiene que haber un deseo por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, más que lo que hace un niño por la leche materna. Si no lo hace así, no va a crecer espiritualmente y se va a quedar como un niño. No es que al pastor le guste, iba a decir una palabra, la voy a decir, joder la vida. Lo que buscamos es que haya crecimiento espiritual para que no se quede como niño. Yo pudiera traerle todos los textos que hablan de crecimiento espiritual, porque en ningún momento Dios quiere que el creyente se quede como niño. Sí, está bien, comenzó como niño, está bien, aceptémoslo. Usted vino aquí sin saber nada, era un niño. Pero es que el pastor le traía leche, pero alimento sólido, con el propósito de que al fin llegara a comer alimento sólido y fuese una persona madura. No tal vez una perfección, pero por lo menos que fuera madurando en ciertas cosas. ¿Y cómo sabemos que es madura? Por lo que conoce, no tanto por lo que conoce, sino por la conducta suya en este mundo, que ya se tiene que diferenciar de la de un carnal, porque de lo contrario se parece a un carnal. Y aunque es un hermano en Cristo, Pablo tiene que decirle: yo no puedo hablarles como si fueran cristianos, sino como si fueran mundanos. Y no estoy dispuesto a seguir así, diría el apóstol Pablo. Sigamos. Primera de Corintios 3. Podía beber, versículo 2, leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, y ya nos dimos cuenta que el problema era de él. Versículo 3 y versículo 4, Primera de Corintios 3, porque aún sois carnales, aún sois carnales. Entonces ahora él va a contestar por qué le dice que son carnales. Aclaro otra vez, no son cristianos carnales, sino que son espirituales, pero su conducta es como la de los carnales. Usted sí me entendió esa parte, ¿no? Entonces dice: yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Di a beber leche y no vianda, porque no son capaces, no erais capaces en esa época, y ahora después de 5 años siguen igual. Hermano, no ha pasado nada, ¿está bien? No. Por eso yo les dije a ustedes,
Les voy a soltar una aquí. Mire, está bien, ya perdimos el año ahí. Está bien que no se leyó la Biblia en el 2019, pero va a ser lo mismo en el 2020. No, cerremos mejor. No puede ser. O una de dos. O usted es un impío, o usted es un niño espiritual. Pero vamos, hay que salir de ahí. Verso 3, porque aún sois carnales. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo me llama carnal? ¿Por qué Pablo, me llama que tengo comportamientos carnales? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, divisiones entre ustedes, vean. ¿No sois carnales? ¿Y andáis como hombres? O sea, ¿me va a decir que no los trate como si fueran unos impíos, sabiendo que ustedes su comportamiento es el comportamiento? ¿Dónde están los celos? En los impíos. ¿Dónde están las disensiones? En los impíos. ¿Dónde están las contiendas? En los impíos. ¿Y cómo es posible que en la iglesia de Corinto se esté dando eso? Si yo llegué a la iglesia de Corinto y yo pensé que llegaba al pueblo de Dios, pero yo cuando los veo a ustedes en su comportamiento y lo que me dicen los hijos de la familia de Cloé y lo que me envía, ¿quién es este otro? Ya hasta se me olvidó. Versículo 1, el que vino a mí. Bueno, estos hermanos que vinieron a hablarle a él. Cuando ellos vienen a mí y me informan de su conducta, yo digo, ¿cómo? Espere, familia de Cloé. ¿Usted me está hablando de quién? ¿De la ciudad de Corinto o de la iglesia de Corinto? Que no lo entendí muy bien. Pero es que hay divisiones, se jalan del pelo, se jalan de las mechas. Mire, el uno critica al otro, esto se lo vamos a ver. ¿Cómo será que hasta hay un señor que tiene de mujer a la esposa de su padrastro? Mira, allá para tomar la mesa es un problema, la cena del Señor, algunos hasta se emborrachan. Si usted viera lo que hace con los dones espirituales y todo, Pablo se coge y se rasca la cabeza así como si tuviera piojos y dice, espere, ¿usted me está hablando de la ciudad de Corinto o de la iglesia de Corinto? ¿De qué estamos hablando? Pablo, de la iglesia de Corinto. ¿Cómo? O sea, ellos tienen comportamientos carnales. Entonces dice, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahí la palabra hombres es como hombres impíos, como hombres naturales. O sea, ustedes andan como los naturales, no como los espirituales. Hermano, míreme bien. Si usted se metió en el cristianismo y usted dice ser cristiano, la conducta suya y la mía es de cristiano. Ay, si usted es igualito a los impíos de su barrio, de su cuadra y de su familia, perdóneme, pero usted es un impío. Y arrepiéntase, pídale perdón a Dios y comience. O, peor, usted es un niño espiritual. ¿Cuánto tiempo lleva? Y usted no quiere salir de ahí por su flojera y por su pereza y porque ama más las cosas de este mundo que las de Dios, que al punto que se parece a un impío. Que si usted sigue y no sale de ahí, mejor yo lo considero un impío. Versículo 4, porque diciendo el 1, yo ciertamente soy de Pablo. Y Pablo está pensando como la ciudad de Corinto. A mí me gusta Sócrates. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? O sea, los hombres del mundo, los impíos, no dicen eso, no dicen yo me voy por esta corriente, yo me voy por la otra corriente, yo me voy por esta otra. Si ellos en el mundo hacen eso, ¿cómo dentro de la iglesia va a pasar eso? Esta conducta de ellos entonces era una conducta carnal y por eso Pablo tiene que tratarlos de esa manera. No, ya no alcanza al segundo punto. La inmadurez era evidenciada por las divisiones y preferencias que ellos tenían, los partidismos que había dentro de la iglesia. Y déjeme, yo le voy a mostrar 3 pasajes. Esta inmadurez se debe al sueño o pereza que tenían.
Obviamente que en la iglesia moderna en la cual estamos nosotros, yo sé, en esta iglesia local tengo que dar fe de que no puedo decir que todos son así, pero sí tengo que decir lamentablemente que algunos sí son así. En esta iglesia local, yo no voy a hablar de las demás porque no las conozco, pero en esta iglesia local hay gente que es inmadura, hay gente que es como niño por su pereza, por su flojera espiritual. Y me baso en Romanos 13:11, vamos a ir allá. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Escuche, la noche está avanzando, se acerca el día. Escuche, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Que vinieron los jueves, sí que me entienden. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujurias o lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Quién se viste de Cristo y quién provee para los deseos de su carne? El mismo creyente. Así que es una flojera espiritual de no querer crecer. Si usted no ha crecido más en esta iglesia local, es por usted. No le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa a sus circunstancias. Échele la culpa a usted mismo. Usted es el culpable. Porque usted no ha querido vestirse de Jesús y usted no ha querido desechar las obras de las tinieblas, sino que usted mismo las tiene y vive en ellas. Un inmaduro en su fe se parece demasiado a un carnal. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Y entonces ahora entendemos mejor porque Pablo dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, o cuando las obras de la carne se manifiestan, o ya sabemos que esas obras de la carne se manifiestan en ¿quiénes? En los niños espirituales. Cuando una persona es niña espiritualmente, que debiendo haber crecido se quedó ahí, yo no sé por qué le gustó chorrear la baba todavía, no sé por qué le gustó el teterito, yo no sé por qué le gustó que le cambien el pañal, espiritualmente estoy hablando. ¿Por qué le gustó? Entonces, ¿qué se va a manifestar en él? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si la gente que practica esas cosas no hereda el reino de Dios, ¿cómo un cristiano va a estar en eso? Tendría que ser muy maduro, ¿no? Y termino, los hijos de Dios la imitan. Los hijos de luz viven en esa luz. Pronto vamos a subir la primera carta de Juan, que estamos viendo los jueves de estudio, para que usted que no viene los jueves, que no sé por qué no le gusta venir, hay algo más importante para usted, ¿sí o no? Y esa es la razón por la cual entonces estamos así. Vea, hermanos, antes de terminar con este texto, no crea, por favor, que usted salteando cultos, faltando a los cultos, teniendo la oportunidad de venir, usted va a crecer espiritualmente. No crea eso. No crea que usted llegando tarde a un culto, por favor, el domingo estamos dando 2 por 1. Yo no entiendo todavía cómo algunos me llegan a las 10 cuando a las 9 deberían estar acá. ¿Cómo quiere crecer usted en la fe? ¿Cómo quiere crecer espiritualmente? ¿Cómo más se lo digo? Que los hijos de la luz imitan la luz, viven en ella. Efesios 5. Voy a leer todo eso y terminamos. Efesios 5. Está bueno para leer todo ese capítulo. Leámoslo todo. Note lo que dice Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios. Y aquí le está hablando a gente que es cristiana. Esto no es para impíos, esto es para gente que es cristiana, tiene un corazón nuevo y tiene el Espíritu Santo, como yo creo que usted lo tiene. Así de que aquí dice, sed pues imitadores de Dios como Dios amado. Note que a nosotros nos toca imitar a Dios.
Nos toca poner el empeño. Alguno todavía está esperando, ay, que el Señor no me ha tocado todavía. Pues. Y andar en amor, nos toca andar como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, escuche, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Algunos me dicen, pastor, no pude ir, y cuando les digo, ¿por qué no vino? Se quedan callados. Como no tiene la mentira ahí para decirla rápido. Ni palabras deshonestas, ni heredades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, no seamos iguales a los hijos de desobediencia. No seáis pues participantes con ellos. Note la expresión, no seáis pues participantes con los impíos. Porque, y aquí agárrese, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cómo era yo? ¿Y ahora? ¿Más oscuro? La Biblia me dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿En quién? En el Señor. ¿Y si estoy en la iglesia y no en el Señor? ¿Seré luz? En el Señor. La Biblia habla por sí sola. Andad entonces como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando, y aquí comienza, porque lo que quiero mostrarles es que el apóstol Pablo está diciendo que somos nosotros los responsables, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿A quién le toca comprobar lo que es agradable al Señor? ¿A quién? A nosotros. ¿Y cómo? Mirando la Biblia. Mire, mi hermano. Miren usted que le gusta faltar a los cultos. ¿Usted comprobó si era la voluntad de Dios venir al culto o irse a atender esa otra cosa? ¿Lo comprobó? ¿Le preguntó a Dios? No, pastor, yo me dejo llevar por mis emociones. Por eso eres niño espiritual. Me toca comprobar cuál es la voluntad del Señor. Y luego dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cómo son las obras de las tinieblas? Infructuosas, sin fruto, sino más bien reprenderlas. Yo debo reprender, hermano, míreme por favor, yo sé que algunos me están mirando un poquito mal, pero lo que yo estoy haciendo es reprendiendo las obras de las tinieblas, porque la Biblia me autoriza a hacerlo. Y usted debe reprenderlas en su vida, y cuando ya las reprende en su vida, reprendan a las de los demás. Ay, Padre. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, o sea, los que hacen los impíos. Más todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, la luz lo manifiesta todo, por lo cual dice, y agárrese fuerte ahí de esa baranda que tienen, que no tiene ninguna, pero agárrese fuerte, porque por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Así es un niño espiritual. Y te alumbrará Cristo, porque no te está alumbrando. ¿A quién le toca despertarse? A mí. ¿A quién le toca levantarse? A mí. Y después Cristo me alumbra. Un niño espiritual tiene que sacudirse. Mirad pues con diligencia cómo anda, y le va a tocar mirar cómo ando. No como necios. Aquí Pablo los trató muy duro. ¿Sabe qué le digo? Ni que fueran bobos. Ustedes son estúpidos, así le está diciendo Pablo. Mire, los estúpidos son esa gente allá que anda en su carne. Ustedes que son espirituales, dice Pablo, tienen comportamientos estúpidos. Le digo una cosa, hermano, y lo digo a mí mismo, Señor. Mi comportamiento en la carne es una estupidez. Mi pecado es una estupidez. No lo digo yo, lo dijo Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, es la palabra estúpido ahí, sino como sabios,
Y aquí está aprovechando bien el tiempo, lo que nos toca, aprovechando bien el tiempo. Aproveche esos cultos, caramba. Aproveche esos tiempos de estudio que se nos da. Aproveche ese WhatsApp y todo lo que se le envía ya. Aproveche, hermano, en vez de estar viendo esa película, esa novela que no le deja nada, ¿por qué no coge y escucha los buenos mensajes de Dios? ¿Se vieron el mensaje esta semana que les mandé de este pastor Juan Manuel? Va es tremendo. Yo me le quito el sombrero a ese pastor. ¿Ya lo vio? Al pastor, ¿usted qué vio? Yo ni miro eso. Entonces, ¿qué ve? A ver, tira, vea. Yo digo así porque aquí está mandando a que nos despertemos. Caramba, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, los días de allá, los de afuera. Por lo tanto, no seáis insensatos. Otra vez nos trata de tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, tengo que ser entendido cuál es la voluntad del Señor. Hermano, peleé por el culto, por favor. Le voy a decir algo. Señor, esta mañana mientras yo oraba aquí, por usted, sí, estaba orando aquí por usted esta mañana. Pero antes de orar, con mi esposa nos habíamos leído el devocional que ella y yo llevamos. Y habíamos leído, nos leímos esta mañana Éxodo, ¿cuál fue? A ver, me acuerdo. Éxodo 3, 4 y 5, hasta el 6. 4, 5 y 6, ok. Y entonces yo le decía a mi esposa, mira, tremendo esto, porque ¿qué es lo que hace Faraón? Cuando Moisés va y le dice, deja ir a mi pueblo a que me sirva, ¿qué es lo que hace Faraón? Les pone más cargas, los ocupa más y todo. ¿Y qué les dice? Les dice, para que no vayan a servir a Dios al desierto, que no vayan a alabar a Él. Están como desocupados, ¿no? Por eso que quieren ir a adorar a Dios. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabe que eso es lo que está pasando con algunos de aquí? Porque Satanás les está poniendo trabas y los está ocupando. Les está diciendo, con que tiene mucho tiempo para ir el domingo, ¿no? Pues entonces le voy a enviar una visita, le voy a poner un problema, le voy a poner esta circunstancia, lo voy a enfermar, lo voy a desanimar. Es una pelea entre la vida y la muerte. Es una pelea entre los hijos de Dios, hermano, con los hijos de las tinieblas. Satanás usa a los hijos de las tinieblas, y escúcheme, y le va a embarrar el día domingo, que es el día del Señor, para que no venga, porque Satanás sabe que si viene aquí el día del Señor, le va a dar una palabra que lo va a sacar, lo va a sacudir de esa vida que usted está llevando mediocre espiritualmente, y por eso lo deja allá en la casa y lo emboba. Compañitos, le dice, mira, por acá ocupa, sí, yo mejor me voy para allá, no, me voy para allá. ¿Y el culto qué? Es lo mismo, hermanos, el diablo sobándole usted la cara, entreteniéndolo, y no importa si se enoja conmigo en esta mañana, entreteniéndolo para que no busque las cosas de Dios, para que no encuentre la voluntad de mi Señor, sino que se queda ahí en esas tonterías de aquí abajo, porque eso es lo que son. Usted no me entiende, pastor, yo tengo emociones, yo sí lo entiendo. Usted tiene la nueva vida y el Espíritu Santo en su vida. Claro que si usted no tiene eso con usted, no se preocupe. Y perdóneme si lo ofendí, pero si usted es un hijo de Dios regenerado y con el Espíritu Santo, para usted es que es. Que no puede ser que nos quedemos en las mismas. ¿Y por qué pase acá? ¿No he terminado? No, voy a terminar. Versículo 17. Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios mío, yo tengo que saber cuál es la voluntad del Señor. Impresionante. Ayer que me fui con mi hermano a entrenar cicla por la mañana, llegué aquí a las 11:15. Pero ¿sabe qué? El viernes en la noche tenía todo listo, todo. Hasta las copias las había sacado, todo listo. Ya había hecho el mensaje, había hecho el estudio, todo. Dije, Señor, me levanté temprano, Señor, voy a entrenar hoy, no sé a qué hora venga, pero me voy a entrenar, a montar cicla. Por eso no, llegué a esa hora y no me dio problema porque tenía todo esto preparado. Yo no vine a hacer el mensaje a las capelas. Porque estaba pensando acá, uno tiene que saber cada día qué es la voluntad del Señor. Ustedes no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando al Señor, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? ¿Por qué los trató como a carnales? Por 8 días sigo, porque me quedé ahí. Número 1, la conducta inmadura de los cristianos. ¿Por qué soy inmaduro? ¿Por qué soy niño en la fe?
La culpa es mía. La culpa es mía. ¿De quién es la culpa? Mía. ¿De su esposa? Es suya. ¿De su esposo? Es suya. ¿De su papá? Es suya. ¿De sus hijos? Es suya. ¿De quién es la culpa? Culpa mía. Y nada más. Amén. ¿Podemos orar? Póngase de pie, por favor.